Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Al Señor, y todo lo que hagamos hay que hacerlo bien para nuestro Señor Jesucristo. Bueno es el Señor, amén. Así, amados hermanos, usted sabe que este fin de semana, el día sábado, tendremos nuestro ayuno, amén, gloria al Señor, congregacional, y el día domingo tendremos nuestra Santa Cena, amén. Así que les recuerdo para que usted vaya ya preparándose, gloria al Señor, amén. Bueno es Dios. Así, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, y quiero que vaya buscando conmigo en el libro de Génesis, capítulo 12 y verso 1 en adelante. Gloria al nombre de Jesús, amén. Dios es bueno, hermanos, gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Génesis capítulo 12 y verso 1 en adelante vamos a estar leyendo, para la gloria y honra de nuestro Dios. Poderoso es el Señor, hermanos. Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Jehová, quien le había aparecido, luego se puso de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, Señor amado,
glorificando tu nombre. Te pedimos, Señor, que seas tú impartiendo esta palabra, Señor, que seas tú exhortando, reprendiendo, Señor, levantando, transformando vidas para la gloria de tu nombre. Atamos y reprendemos todo ataque. Atamos y reprendemos todo demonio. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús, satura los aires con tu presencia. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorifícate en esta hora, Padre. Glorifica tu palabra, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, a través de los medios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, háblanos, Señor, en esta hora, Padre. Poderosos es tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Quiero hablar acerca, por el tema más bien dicho, el precio de tu llamado. El precio de tu llamado. Como ustedes bien saben, hermanos, que todos los que Dios ha llamado, hay un precio que han pagado. Gloria al Señor. Y yo quiero tomar como ejemplo, porque hay muchos en la Biblia, a dos patriarcas y a un profeta. Pero vamos a hablar más de el patriarca Moisés y del profeta Jeremías. Pero quiero tocar un poco acerca de el llamado de Abraham. Y el llamado que Dios hace al hombre, oiga bien, el hombre es dependiente del Señor, no de él mismo. El llamado lleva consigo responsabilidad. El llamado lleva consigo lealtad, fidelidad. Hay muchos puntos que rescatar acerca de un llamado genuino de parte de Dios. Y el llamado genuino de parte de Dios, hermano, usted tiene que entender algo, que el llamado que Dios hace es un llamado especial, ¿verdad? Pero en ese llamado hay un precio que pagar. Amén. Y eso lo sabemos todos nosotros que estamos en este camino. Hay un precio que pagar. Amén. Así que el Señor Jesús dijo: todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que va a tener que dejar lo que a usted le gusta. Va a tener que apartarse de todo aquello que a usted lo entretiene. Todo aquello que usted no se quiere despojar de todo eso que a usted le encanta y le gusta, ¿verdad? El Señor dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De lo contrario, todo aquel que es llamado por Dios tiene que negarse a todo aquello que le gusta, a todo aquello que lo aparta, que no le edifica, a todo aquello por el cual está atado. Y en eso podemos tocar muchos puntos, porque el ser humano está atado a muchas cosas. Y usted sabe que Abraham, cuando Dios lo llama, le dice específicamente, vea usted que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Oiga bien, vete de tu parentela, o sea, deja tu familia, tus padres, váyase de su tierra, porque
donde yo quiero llevarte es una tierra que fluye leche y miel. Oiga, le está diciendo que le va a dar una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra bendita, una tierra próspera, fértil. Pero le está diciendo que se vaya, que se mueva, que deje todo aquello que tiene ahí. ¿Verdad que muchos a veces no quieren dejar su pueblo, su tierra, donde nacieron, donde se criaron, para ir a hacer la obra del Señor? ¿Verdad? Esto prácticamente va para los misioneros. Pero el Señor hace un llamado específico en Abraham y le está diciendo: vete de tu tierra y deja tu parentela, toma tu mujer y salgan de ahí, porque donde yo los quiero llevar es una tierra que fluye leche y miel. Yo veo en Abraham, no veo resistencia, no veo preguntas como decir y por qué yo y quién soy yo y qué esto, cómo me voy a ir, y no. Dice que salió con Sarai y salió con Lot rumbo a aquella tierra que el Señor le había prometido. Oiga, cuando Abraham va rumbo a aquella tierra, él no sabía a dónde iba, pero Dios le había dicho. Dios se le apareció y le dijo que dejara todo y que empezara a caminar. Y empezó a caminar, hermano, solo oyendo la voz de Dios. No le fue a decir a sus papás, no le fue a preguntar a la familia ni a su hermano. Dijo, no, oyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios y salió a buscar aquella tierra donde Dios le estaba dirigiendo. Allá iba él. En el transcurso del camino no se ve que él vaya renegando. No se oye que él vaya preguntándole, renegando, que por qué lo está llevando por ese desierto. No. Allá lo llevó a la tierra y ahí le dice que él iba a ser bendecido de parte de Dios y que él, por medio de él iba a bendecir a muchas familias de la tierra. Oiga, y que de él saldría una nación grande. Vea, que de él saldría una nación grande. Pero la duda estaba, ¿cómo? Si él no tenía hijos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Si él ya era grande. Pero lo que vemos y podemos rescatar acerca del llamado que Dios le hace a Abraham, sale y se despoja de todo lo que Dios le dijo que se despojara para que él obtuviera o pudiera llegar a la tierra, y que Dios le iba a dar un hijo a Sarai, ya después de grande, ya después de anciana, ¿verdad? Y le dice que le iba a dar un hijo y que de ese hijo él iba a sacar una nación grande, poderosa. Yo creo que la duda pasó en ellos. El llamado de Abraham, dejar toda su parentela, la tierra donde nació, y se fue. Le prometió la tierra y le prometió también, que le dijo, y tú serás padre de multitudes. Oiga, y serás padre de multitudes. El llamado de Abraham salió. El llamado de Abraham se ve que él obedece, pero allá, cuando llegan a la tierra prometida y el Señor le dice que esa es la tierra, él levanta un altar. Pero de ahí viene la pregunta que nos pudiéramos hacer y que ellos también se hicieron. Tú serás padre de multitudes. Pero ¿cómo? Ya soy grande, mi esposa ya está grande, no tenemos hijos, ¿y cómo que voy a ser padre de multitudes si ya casi nos vamos a morir? ¿Me entiende? Pero vaya conmigo ahí al capítulo 18 de Génesis. Ahí en el capítulo 18 de Génesis, en el verso 10, nosotros encontramos esta escritura donde dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti
y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Oiga, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Oiga, ve, la duda entró en Sara y en Abraham, en el llamado que Dios les hace. Y esa es una de las situaciones en el llamado que Dios hace al hombre de Dios o a la mujer de Dios. Y una de las cualidades, o más bien decir, uno de los puntos estratégicos del enemigo es sembrar la duda. Y ahí vemos nosotros que ellos dudan de lo que Dios puede hacer con ellos. Dios mismo le dijo: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Entonces, pero en la desesperación, nosotros vemos que Sarai, al ver que pasaban los días, los meses, los años y no daba luz, vino Sara y le dijo a Abraham: acuéstate con Agar, con la sierva que tenían, porque yo no podré darte. O sea, se adelantó ya después de que Dios le había dado la promesa, pero se desesperó tanto que no miraba la promesa. Entonces, la duda en el llamado que hace Dios al hombre, a muchos los ha apartado y no le han creído lo que Dios ha hablado en ellos. Mire, entonces, ese es un abstracto que hemos sacado acerca de Abraham, de cómo fue el llamado de Abraham. Y podemos resaltar muchas cosas acerca del llamado que Dios hace al hombre de Dios y a cada uno de nosotros. Todos los que hemos sido llamados de parte de Dios, tanto como el pastor o el obrero, el evangelista, el músico, el adorador, el que ayuda en la obra del Señor, en cualquier don espiritual que Dios o talento que Dios le haya dado, hay un precio que pagar en este camino. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vea usted que en Moisés, y quiero tocar acerca del llamado de Moisés. Usted sabe que el precio del llamado de los hombres de Dios en la antigüedad, podemos ver a muchos patriarcas, profetas, que pagaron el precio con sangre. Con sangre. Por eso usted tiene que entender esto y véase en la palabra como un espejo de lo que nosotros vemos en las historias o en las narraciones, en los sucesos, en las escenas adoloridas, en las escenas de sufrimiento de aquellos hombres de Dios que decidieron pagar el precio. Yo personalmente digo que la Biblia, la palabra de Dios,
lo que usted tiene ahí en las manos, eso fue escrito con sangre. Para que nosotros hoy tuviéramos esta lectura, la palabra, estos hombres de Dios decidieron pagar el precio. Y hoy obtenemos nosotros la palabra de Dios gracias a aquellos hombres que Dios llamó y que decidieron pararse firme y dar hasta su propia vida para que hoy en día nosotros podamos leer esta bendita palabra por aquellos hombres que decidieron pararse firme y entregar su propia vida por aquel que los llamó. Oiga, hay 4 puntos que quiero tocar en el llamado que Dios hace. Primero que todo, el llamado que Dios hace al hombre. Personalmente, cuando Dios llama a alguien, lo primero que el hombre empieza a sentir en ese llamado personal es responsabilidad de alguien poderoso, un Dios grande que lo llama a un ministerio o lo está llamando a este camino de santidad. Personalmente el hombre puede sentir duda, miedo, terror, pena, responsabilidad, oposición, temores que invaden su vida cuando es llamado de parte de Dios personalmente. Pero el llamado conlleva también en ese llamado que Dios le pone el dedo a alguien. Cuando Dios le pone el dedo a alguien, no hay quien se lo quite, hermano. Mire que Jonás, cuando Jonás le dieron una orden, le dijeron que tenía que ir a Nínive, Jonás no quiso ir, iba rumbo a España, para otro lado iba, agarró el barco para otro lado. Pero Dios hubiera levantado otro o hubiera mandado a otro, pero no. Dios dijo, es Jonás el que va a ir a Nínive, punto, y se acabó. ¿Ah? Es Jonás el que va a ir. Entonces Jonás no quería ir, era llamado de parte de Dios a Jonás, que Jonás fuera, y Jonás no quería ir, no quería esa responsabilidad, no quería ir. Oiga bien, ahora vea que en ese llamado personalmente nosotros sentimos que nadie nos va a creer. Vamos a pasar por burlas, ¿ah? Vamos a pasar por señalamientos, ¿ah? Personalmente tendremos temores, miedos y en algunas veces pensar que no es Dios que nos está llamando, sino que es el hombre. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Aunque así venga la duda a atormentarlo, aunque usted crea que no es capaz de hacerlo, Dios dice que Él escogió de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que la sociedad no quiere, de aquello que no sirve para la gente, para la sociedad, para el gobierno, de aquellos que están tirados en la calle, de aquellos que están en el alcohol, en la droga, en la prostitución, de aquella gente que la gente lo aborrece porque hasta hieden. El Señor dice que de lo más vil y menospreciado Él saca, llama y entrega un ministerio y responsabilidad para que Él pueda hacer lo que Dios ha demandado con esa persona. Y muchos, hermanos, muchos a la vez entra la duda. Viene un ataque porque hay oposición. En el llamado que Dios hace, lo primero que quiero hablar son 4 puntos, que es oposición, duda, temor, responsabilidad. Aunque podemos sacar muchos más extractos de un llamado de parte de Dios, pero quiero enfocarme en estos 4 puntos. Primero que todo, en el llamado del Señor nosotros vemos que hay
oposición. Esa es una afirmación o confirmación de parte de Dios, porque todo el que Dios llama tendrá oposición. Desde su primer llamado, desde que Dios lo llama, va a tener oposición. Y no solamente en el principio, desde que Dios lo llama, seguirá teniendo oposición. Porque usted tiene que entender que tenemos un enemigo, y ese enemigo anda suelto. Ese enemigo, mientras no sea arrojado al lago de fuego, tendremos oposición. Todo el que tiene llamado de parte de Dios tendrá oposición de día, de noche. Aleluya. Vea usted que en estos 4 puntos que vamos a tocar, vaya conmigo a Éxodo capítulo 3 y nos daremos de cuenta que uno de los llamados de este patriarca fue también la oposición, la duda, el temor y la responsabilidad de ese llamado. Éxodo capítulo 3 verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Vean su primer llamado que le hace, que tuvo miedo. ¿Ah? Miedo. Hay gente que ya perdió el temor a Dios. Es una de las características en este tiempo definitivo, finales que estamos viviendo. Hombres que Dios llamó, hombres que Dios señaló, hombres que Dios levantó, hoy en día perdieron el temor a Dios. Y cuando ya el hombre de Dios pierde el temor a Dios, ya Dios lo desecha, porque el hombre que Dios llamó, el hombre que Dios levantó para este tiempo, para que predicara su palabra, para que hiciera la obra de Dios, aquel que ya no tiene temor, ahora hace lo que él quiere, ahora hace lo que a él bien le parezca. Ya no tienen temor de Dios. Y ese temor, cuando se pierde, hermano, cuando ese temor se pierde, usted ve ahora ya el hombre de Dios, cuando ya pierde el temor, ya nadie puede decirle nada de parte de Dios. Y perder ese temor, usted ve que pecan y dice: eso no es nada. No, eso no es nada, hermano. Usted exagera, dice. Sí, usted exagera con eso, hermana, hermanito. Usted exagera, dice. Cuando ya el hombre de Dios perdió el temor, para él eso no es nada. Oiga, ¿qué miramos aquí en Moisés? Que tuvo temor en el llamado que Dios le hizo. Hubo temor de él. ¿Temor por qué? Porque el que le está hablando no es el hombre
el que le habló no es cualquiera. El que le habló no es un hombre común y corriente. No es el presidente, no es el tesorero, no es el político, no es el senador. A él no lo llamó el alcalde. Él tuvo temor porque el quien le estaba hablando es el Dios del cielo. Oiga, temor, pero hay gente que ya no tiene temor. Me voy a echar un tirito al aire, dice, y mañana pido perdón. Le pido perdón a Dios y ya estuvo, dice. Jugando y pisoteando la sangre de Cristo. Vea, dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, y una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, el heveo y del jebuseo y de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Oiga, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué vemos ahí? Que no quería responsabilidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué no escoges a otro? ¿Ah? Hay gente que, ¿sabe por qué? Porque como hay un precio que pagar. Oiga, Moisés dijo: ¿quién soy yo? Eso lo podemos ver también como humildad, ser humilde, pero también lo podemos ver como: no quiero responsabilidad. ¿Por qué no llama a otro, Señor? Es posible que el temor, el miedo, lo lleve a pensar que pueda fracasar. Porque en el llamado del Señor usted puede pensar que Dios no lo llamó y que usted va a quedar mal delante de Dios. Por eso hay gente que dice: venga el Señor, acepte a Jesús. No, dice, con las cosas de Dios no se juega. No, yo no quiero fallarle, dice. Y por eso no vienen, se quedan con el diablo mejor. Imagínense. No, oiga bien, pero por temor a fallar a Dios, muchos no reconocen que Dios los ha llamado. Y no estoy hablando de un llamado de pastor, de obrero. Estoy haciendo referencia a ese llamado que Dios tiene para todos, de venir a este santo evangelio, al camino de santidad, ¿verdad? Porque Dios aquí puede usar a cualquiera de diferente manera. Dios puede usarlo como evangelista, como un buen predicador, como maestro o maestra de enseñanza, ¿verdad? Y Dios puede levantarlo en algún ministerio. Pero en ese llamado yo quiero decirle que hay una responsabilidad que muchos a veces no la quieren, y otros que la quieren pero no quieren pagar el precio. Porque muchos quieren, oiga bien, muchos quieren aplauso, fama, muchos quieren ser reconocidos, muchos quieren echar fuera demonios, muchos quieren andar por las naciones, muchos quieren andar como evangelista predicando, que los llamen por todos lados, ¿me entiende? Pero no quieren pagar el precio. Y para pagar el precio, hermano, hay que sujetar la carne. Y para que Dios quiere que lo use, hay que sujetar la carne. Hay que ser obediente a la palabra, ser obediente al pastor, ser obediente a lo que Dios demanda en su palabra. Pero hay muchos que no quieren someterse a la palabra de Dios. Y por eso que muchos
no quieren pagar ese precio. Usted no ve que hay gente que quiere que Dios los use, quiere que se sanen los enfermos, quieren que se le abra la puerta, y muchos de esos charlatanes que andan predicando y profetizando que Dios te va a levantar y que Dios te va a llevar por las naciones, Dios te va a llevar a la luna, Dios te va a llevar a Marte, Dios te va a llevar alrededor del mundo predicando su palabra, pero no le hablan que hay que pagar un precio. De eso no hablan. De eso no hablan, que hay que pagar un precio. Aquí hay que pagar un precio. ¿Ah? Y todos los hombres de Dios han pagado un precio. Todos los hombres de Dios. Vemos en Moisés temor. Vemos en Moisés que no quería responsabilidad. ¿Ah? Qué terrible, ¿no? Eso está tremendo, hermano. Entonces, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? Vea que Moisés sí preguntó, no como Abraham. Abraham solo oyó la voz de Dios, pero el caso de Abraham era diferente, porque de él iba a salir una nación. En cambio en Moisés no, Moisés tenía que ir a sacar esa nación. Entonces, ¿cómo el llamado del Señor? Moisés tenía que irles a decirle al pueblo que Dios lo había mandado. Y les dice: ¿y cómo voy a decirle yo al pueblo que tú me mandaste? O sea, había duda. O sea, tenía que mostrarle al pueblo de Dios que Dios lo estaba mandando. Y si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo yo cómo tú te llamas? Y Dios le dice: dile que el que te manda soy yo. Soy yo. Entonces dice Moisés: yo soy el que soy. Dile, le dijo: yo soy el que soy. Pero había duda, y siempre va a haber duda. Y esa duda siempre llegará en aquel llamado que Dios hace, en aquellas personas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la duda, el diablo la utiliza para que usted no cumpla los propósitos de Dios. ¿Cuántos de aquí no dudan? ¿Verdad que todos nos pasa por la cabeza la duda? A pesar de que nosotros sabemos a quién le servimos, pero como la duda trabaja en la mente, dicen: yo no creo lograrlo. A ver, dice: Dios lo está llamando, varón. Dios tiene un llamado para usted. Ahí dice: yo no creo. Yo no creo. ¿Por qué? Hay duda. Hay duda. Y entonces Moisés tenía que ir demostrarle al pueblo que Dios le llamó, que Dios lo está enviando. Y esa es una de las armas que el enemigo ha usado, la duda. Más que todo, usted sabe que hay gente que le pone el dedo y lo acusa. Ese no sabe predicar. Y a ese, ¿quién lo llamó? Dice. Y empieza la murmuración del pueblo a decir: ¿y a ese quién lo levantó? ¿Y a ese quién le dijo que podía predicar? Y más cuando se levanta la murmuración dentro del pueblo, cuando dice: mejor hubiera cantado yo, dice. Mejor hubiera tocado yo, dice. Mejor hubiera predicado yo, dice. Mejor hubiera enseñado yo. Pero a ese, ¿quién lo puso? ¿Quién lo llamó? Dice. Y eso debilita el llamado que Dios ha hecho en los hombres de Dios. Porque empiezan a burlarse, le hacen bullying. Sí, se burlan de los hombres de Dios. A veces todo aquel que ha empezado un ministerio que Dios le ha llamado, siempre se van a levantar Sanbalat y Tobías para burlarse de aquel que tiene llamado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que ya no siga haciendo la obra de Dios. Se burlan, lo señalan, lo critican, le levantan falso, lo calumnian. Y ahí, hermano, es un ataque del mismo infierno para que usted ya no obedezca la voz de Dios y pare la obra de Dios, ya no siga haciendo la voluntad de Dios, y que usted se desanime y deje todo tirado. ¿Sí? Es que el llamado de Dios tiene un precio. Todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios tiene que entender:
antes de que el Señor lo empiece a utilizar y a usarlo y a levantarlo, hay que pagar el precio. Porque hay gente que quiere que Dios lo use, pero no oran, no ayunan, no se someten a la palabra, no se someten. Y quieren que Dios los use. Ah, no, así cualquiera. Así cualquiera. Le dicen, usted es un evangelista, profetizo que es un evangelista o evangelista. Porque hoy muchos andan profetizándole a la gente. Usted tiene llamado varón. Usted Dios lo llamó varón. Pero no tienen presencia de parte de Dios. No tienen unción de parte de Dios. Porque no quieren pagar el precio. No quieren arrodillarse. No quieren humillarse de parte de Dios. No quieren humillarse de parte de Dios. Oiga, Dios los llama, pero ellos no se humillan. Es que Dios hace llamados, hermano. Pero en ese llamado hay un proceso. En el llamado hay un proceso. Y en ese llamado el proceso no acaba. Hay gente que dice, yo cuando pasé mi proceso. No, el hombre de Dios, el que Dios llama, nunca acaba el proceso. El proceso termina hasta que suene la trompeta, hasta que Dios lo mande a llamar. El hombre de Dios, el llamado que Dios hace. Oiga bien, el proceso, oiga bien, el precio que hay que pagar es con nuestra propia vida. Es con nuestra propia vida. Vea usted, dice aquí Moisés, primero tiene miedo, tiene duda, temor, duda, y empieza a hacer una cuestión de preguntas. Tú me vas a enviar a sacar al pueblo, y ellos me van a preguntar, ¿y quién me envía? Dios le dice, yo soy el que soy, diles, ese te está mandando. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye en leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Oiga bien, le está dando recomendaciones, le está dando dirección. En todo llamado que Dios hace, Él es el que va a dirigir, Él es el que va a hablar y Él es el que va a decir qué es lo que tiene que hablar y qué es lo que tiene que hacer. En todo llamado que Dios hace. Pero, oiga bien, el Señor le está diciendo, vas a enfrentarte a Faraón, vas a ir a hablar con él. Y también le dijo, después de que hables con él, yo voy a endurecer su corazón, para que él me conozca a mí. Oiga, que él ve el llamado que hace. Irse a enfrentar al faraón no era fácil. Más que de ahí salió él. O sea, ¿cuál fue el llamado de él? Había un precio que pagar. ¿Quién lo estaba mandando? Eso, lo importante aquí, que en todo llamado tiene que haber, es que usted esté seguro que Dios lo llamó. Sí. Usted tiene que estar seguro que Dios lo llamó a usted. Porque hay gente
Hay gente, oiga bien, hay gente que según Dios los llamó. Y es posible que Dios los haya llamado desde un principio, pero conforme fueron pasando el tiempo, los años, los meses, los días, las horas, los minutos, los segundos, se fueron torciendo. Y hoy en día ya no tienen llamado de Dios, sino que están desechados por Dios. ¿Por qué? Porque ya no hacen ni viven esta palabra que está aquí. Ese es el problema. Que todo hombre que está aquí en la Biblia, hablamos de los patriarcas, hablamos de los profetas, sabemos que pagaron un precio, el cual muchos no quieren pagarlo. Muchos hablamos de hombres de Dios de la actualidad que ya se han ido, que ya están con el Señor, que Dios los usó grandemente en campañas, ¿verdad? Y decimos, wow, la gloria de Dios, cómo Dios lo usaba. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Y usted y yo dónde quedamos? ¿Acaso le estamos sirviendo nosotros a otro Dios? No, lo que pasa es que los hombres que Dios llamó y señaló tuvieron que pagar ese precio. Tuvieron que pagar ese precio. Pero hoy en la actualidad nadie quiere pagar el precio. Hoy lo que queremos son mensajes de microwave. Le ponemos un minuto y listo, ya está caliente. Hoy lo que queremos, hermano, es la unción de microwave. Hoy lo que queremos, hermano, es andar predicando, evangelizando, pero al estilo microwave, rápido, de un minuto y ya estuvo. No, hermano, así no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que doblar la rodilla, hay que declarar cadena de ayuno, de oración, para que Dios se glorifique. Pero el precio, a ver, ¿cuántos de aquí? Bueno, mejor no voy a decir porque, bueno, no voy a ver yo. ¿Cuántos de aquí se han metido en 21 días de ayuno? 40 días, una semana, 3 días de ayuno. Pero no hay uno de 9 de la mañana al 12, eso no es ayuno. Eso no es ayuno, no. Estoy hablando de 6 a 6 por lo menos. No, es que ya los predicadores no quieren pagar el precio. Los hombres ya no quieren pagar el precio. Ahora hay ministerios microwave. Ministerios microwave. Ah, sí, rapidito. De la noche a la mañana ya es evangelista porque un charlatán le profetizó y ya andan como evangelistas y se ponen el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal, el reverendo Chepe, el apóstol Pancho. Ay, Dios mío, y ya andan gritando por allá. A ver, ¿qué experiencias han tenido con el Señor? Es que si nosotros hablamos de ese llamado que Dios hace, oiga, analiza, no lo está llamando a usted el presidente. Trump ya no está de presidente, hombre, él ya no lo llamó. Oiga, Biden no lo está llamando a usted, ni Barack Obama, ni Bush, nada, ninguno de esos personajes. A usted no lo está llamando el alcalde ni el gobernador de Nueva York. A usted no lo está llamando ninguna figura ni de la farándula, ningún famoso cristiano de la farándula cristiana. No, a esos hermanos los llamó el diablo. Oiga, cuando hay un llamado de parte de Dios, hay gente que está dentro de los templos y no sabe para qué Dios lo llamó. Así. Y Dios les ha hablado. Dios ha hablado. Dios habla por medio de su palabra, por medio de la predicación, por medio de sueños, por medio de visión, por medio de profecía. Dios habla y Dios les ha hablado. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ese llamado que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios me llamó y Dios habló y Dios me dijo y esto y lo otro. Pero ¿qué vas a hacer? No, hay que pagar un precio. No todo viene del aire. La gente espera que todo le llegue del aire. No, es que
Mire, hermano, cuando Dios hace el llamado, Dios es el que empieza a instruir, empezar a dar órdenes, empezar a dirigir y decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Lo primero que usted debería de hacer con ese llamado que Dios le hizo es doblar su rodilla, decirle: Señor, aquí está tu siervo, aquí está mi vida, úsala para lo que tú quieras. Aquí estoy doblando rodilla para que tú hables. No, hermano, pero hoy no. Usted piensa que los misioneros que los mandan a África, que los mandan a países comunistas, no pagan un precio. Usted piensa que solo van a enfrentarse allá en África con los brujos, solo de la noche a la mañana usted va a ser misionero y que todo el mundo le aplauda y diga: gloria a Dios, ese es misionero, cuando ni siquiera ha tenido un encuentro con Dios, cuando ni siquiera sabe orar, ni sabe ayunar, ni sabe buscar a Dios. Usted piensa que esa clase de gente puede hacerle frente al diablo. ¿Verdad que no? Dios mío, se fueron los amenes, gloria a Dios, no hay nada aquí. Oiga bien, mire ahí en el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Oiga, ellos no me creerán. Ahí está la duda de Moisés. Gloria al Señor. Dale una toallita ahí. Gloria al Señor. Por eso nosotros vemos, hermano, que en ese llamado, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. En ese llamado que Dios hace, Dios está pidiendo, primero que todo, disposición de aquel hombre para poder llevar a cabo el propósito de Dios. De lo contrario, si no hay disposición ni búsqueda de parte de Dios, usted pudo haber sido llamado de parte de Dios, pero no va a poder cumplir con el propósito de Dios, porque no hay un precio. No hay un precio que está pagando. Y para poder cumplir los propósitos de Dios hay que pagar el precio. No es solamente, hermanos. Ay, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Levante un clamor. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, hermano, gloria al Señor. Bendito Dios. Todo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende la mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres y el Dios de Abraham.
Dios de Isaac y de Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en el seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos que Moisés, en el llamado de Moisés, nosotros vemos que la duda a él lo estaba atormentando. La duda a él lo estaba, hermano, poniendo entre la espada y la pared, porque Dios le hablaba y él decía: no me van a creer. Pero si Dios le está hablando, ¿por qué tiene que creerle? ¿Me entiende? Pero lo difícil que Moisés miraba era que tenía que mostrarle al pueblo que Dios lo había mandado. Lo que yo quiero que miremos es esto, antes de concluir. Vamos a la segunda parte. Vea usted que Moisés, el miedo de él, el temor de él, primero que todo era fallarle a Dios. Segundo, era que había una responsabilidad. Dos, tenía también duda de que el pueblo no le creyera. Tres, iba a haber oposición. Cuatro, cómo iba a sacar al pueblo, cómo iba a convencer Moisés al pueblo que Dios lo había llamado. Y Dios le dijo: mira, te van a creer por medio de las señales que vas a hacer. Si no te creen por lo que les diga, van a creer por las señales. Pero algo sí tienes que tener en claro: que soy yo que te estoy mandando. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta, que a usted no lo llamó el hombre, que a usted fue Dios que lo llamó, que fue Dios que lo convocó, que fue Dios que lo trajo aquí, que fue Dios que le dijo: venga para acá. Pero hay gente que lleva 15, 20, 30 años en el evangelio y no pasa del ministerio de la CIA. ¿Sí? Tienen ministerio de la CIA, que no pasan de ahí. Vienen al evangelio y no saben para qué Dios los llamó. Yo le voy a decir algo: Dios a usted lo llamó con un propósito, porque Dios quiere utilizarlo. Dios quiere utilizar tu vida, Dios quiere utilizarte, pero tienes que entender algo: hay un precio que pagar en este camino. Usted no ve que cuando Moisés fue a enfrentarse al faraón, ese era el temor de él. ¿Cómo voy a convencer al faraón? ¿Cómo voy a convencer al pueblo? ¿Cómo voy a convencer? De lo que usted tiene que estar convencido es de que Dios lo llamó. Nada más. Usted no tiene que probarle a fulano y a sutano de que Dios lo llamó. Es como la gente que hace hoy en día: le ponen la mano a alguien, le toman una foto y la suben y dice: gloria a Dios, Dios está añadiendo las almas. Mire, hermano, eso es pura pantalla, hombre. Si a la gente no hay que mostrarle, aleluya, de que Dios lo llamó, usted tiene que estar seguro de que fue Dios que le puso el dedo. No, hermano, hoy la gente, para que miren que Dios lo llamó a usted, van, compran un plato de comida, se lo dan a un borracho y se toman un selfie. Y la suben al Facebook y dicen: aquí haciendo la obra de Dios. Le ponen, mire, se toman fotos con un montón de gente que viene del mundo, que solo un día llegaron al culto, se fueron y dice: aquí 20 almas para la gloria del Señor. Y es pura mentira, hombre. Lo que pasa es que es pura pantalla, porque quieren mostrarle a la gente de que Dios los está utilizando. No, aquí hay que pagar un precio.
precio. Aquí no hay que mostrarle a nadie que Dios lo llamó. Hay que estar seguro de que Dios fue el que lo llamó. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Pero hay gente que no. Gente que pura pantalla. Le ponen la mano a 2 o 3 que llegaron de visita a la iglesia. Toman una foto, la suben y dice: 2 almas para Cristo. Gloria al Señor. Dios sigue añadiendo las almas, dice. Y nunca más aparecieron en la iglesia. Es pura pantalla lo que hacen, para que digan que Dios está con ellos. No, yo no necesito andar tomándole fotos a ninguno de ustedes, de los que está aquí. Yo no necesito, hermano, andarle mostrando a la gente de que yo tengo llamado de Dios. No, yo estoy seguro el que se mostró en la sala de mi casa. Yo estoy seguro quién fue el que me sacó del alcohol. Yo estoy seguro quién fue el que me sacó de la cárcel. Yo estoy seguro quién fue el que me sacó de la pandilla, de la droga. Yo estoy seguro. Yo oí la voz de Dios cuando me dijo: ¡sal fuera! Aleluya. Pero no, hoy la gente quiere, hermano, ay, ser visto, el gran hombre de Dios. No, hermano, yo cuando ayuno no le ando llamando a nadie. Cuando se hacen ayunos congregacionales, sí, porque tengo que anunciar que la gente venga. Porque ahí está en el profeta Joel, dice: convocad a la asamblea, convocad a ayuno, lloren sacerdotes, ministros de Jehová en el altar. Hay ayunos congregacionales de la asamblea y hay ayunos personales. Hay ayunos que yo aquí me meto con el Señor, gloria al Señor. Y no lo estoy diciendo para ¿cómo se llama? No, es bueno contar entre hermanos lo que usted hace para que le ayude a orar. Lo que estoy diciendo de aquella gente que se da la gran cosa para salir ahí, hermano, que estamos haciendo la obra allá y tal vez es pura fachada. No, hermano, hay gente que no. Y si hay que usarlas, mire, ¿por qué se graba? Se graba para alcanzar almas. ¿Por qué se graba allá afuera? Para que se salven las almas. Pero de que yo venga y agarre gente aquí, venga, subámosla. No, una de recuerdo podemos tener ahí de repente. Pero lo que yo quiero hablar, y no quiero que usted me malinterprete, es de aquellos que quieren mostrarle a la gente de que Dios los llamó. A eso yo es lo que yo me estoy refiriendo. De que quieren mostrarle a la gente de que Dios está con ellos. No. Lo que aquí hay que hacer es estar seguro de que fue Dios que nos llamó. Eso es lo que hay que estar seguro. ¿Me entiende? Gloria al Señor. Vea usted Moisés que tantas preguntas le hacía, porque él tenía temor que el pueblo lo rechazara, que Faraón lo rechazara, que nadie le creyera que fue Dios que los llamó. Por eso Dios le dijo: ay, mira, diles que yo soy, el que soy te está mandando. Y dijo: pero yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar. Le decía: soy tardo para hablar. Le dijo: yo no puedo hablar. ¿Cómo me vas a mandar a mí? ¡Cállate! Porque lo que yo digo, eso vas a hacer. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Quién dijo? Dios. ¿Me entiende? Por eso es, hermano. Por eso es que hay que estar seguros del llamado que Dios hace y el precio que hay que pagar. Aquí no es de que venimos al evangelio a comer y a beber. No, aquí hay que pagar el precio. Amén. Así que póngase en pie, gloria al Señor, y vamos a dar continuidad, segunda parte, gloria al Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.